Imaginemos por un segundo la mayor historia de detectives jamás contada. Ojo, no hablo de resolver un crimen en una habitación cerrada, ¿eh? Hablo de algo mucho más grande, desentrañar el mismísimo misterio de la existencia. Para entenderlo, tenemos que viajar a Grecia, hace más de 26 siglos. Allí, un grupo de pensadores geniales decidió plantarle cara a la irracionalidad. En esta explicación vamos a seguirle la pista a esos primeros detectives cósmicos, por llamarlos de alguna manera. Veremos cómo la humanidad dejó de buscar respuestas en los caprichos de los dioses y empezó a usar la lógica pura y dura para entender el universo. Básicamente, estamos hablando de la investigación que puso los cimientos de la ciencia moderna. Y es una búsqueda que, a día de hoy, sigue más viva que nunca. Bueno, vamos al lío. Nuestro mapa de ruta de hoy tiene 5 paradas clave. 1. El origen de la filosofía. 2. La búsqueda del arché. 3. Fuego, cambio y matemáticas. 4. El ser y la nada. Y 5. Los filósofos pluralistas. Sección 1. El origen de la filosofía. Transición del mito a la razón. Todo gran cambio histórico tiene un momento clave, y este ocurre en el siglo VI a.C. Hasta entonces, las respuestas a los grandes misterios las daban poetas como Homero o Hesíodo, y lo hacían usando mitos con dioses antropomórficos, es decir, dioses que tenían forma, pasiones y, sobre todo, defectos muy humanos. Pero claro, cabe preguntarse, ¿por qué este salto hacia la lógica ocurre justo en Grecia y no en la otra punta del mundo? Pues no fue casualidad, se dio una mezcla perfecta de factores socioeconómicos. Piensa que la filosofía necesita antes que nada tiempo libre. La existencia de ciudadanos libres con tiempo de ocio permitía dedicar horas al pensamiento abstracto. Además, las ciudades griegas, sobre todo las de la zona de Jonia, eran súper prósperas y comerciales, funcionaban como auténticas esponjas que absorbían ideas de lugares como Egipto o Babilonia. Si a esto le sumamos una religión bastante abierta, sin dogmas estrictos, y la suerte de no estar bajo el yugo de un imperio tiránico, pues tenemos el caldo de cultivo ideal. La filosofía sencillamente encontró su ecosistema perfecto para florecer. Sección 2. La búsqueda del arché. La misión por encontrar la sustancia fundamental. Vale, ya tenemos el escenario listo, pero nuestros pensadores necesitaban un objetivo claro, y aquí entra en juego un concepto absolutamente vital, el arché. ¿Qué es esto? Pues estos primeros sabios querían dar con el principio último y eterno, esa sustancia, materia o fuerza única de la que procede absolutamente todo y de la que todo está compuesto. Y ojo a esto, porque lo que realmente les hace revolucionarios no es la respuesta que encontraron, sino dónde la buscaron. Por primera vez dejaron de mirar hacia el monte Olimpo esperando que un dios les diera la solución y empezaron a mirar a su alrededor, directamente a la naturaleza, o como ellos la llamaban, la physis. Y así es como entra en escena nuestros primeros grandes sospechosos, los filósofos de la escuela de Jonia, concretamente de Mileto. Empecemos con Tales. Este hombre, que era navegante y astrónomo, se dio cuenta de que el agua cambiaba de estado constantemente y era indispensable para la vida. Su conclusión fue clara: el agua es el arché. Además, soltaba frases como que todo está lleno de dioses, refiriéndose a que la propia materia tiene vida, un concepto que llamamos hilozoísmo. Luego tenemos a Anaximandro, que dio un salto mental brutal. Dijo: a ver, el principio de todo no puede ser algo tan común y corriente como el agua, así que propuso algo infinito e indeterminado que llamó el eiperon. Por cierto, un dato fascinante: Anaximandro llegó a intuir la teoría de la evolución siglos antes que Darwin, sugiriendo que veníamos de los peces. Para rematar el trío, Anaxímenes buscó un punto intermedio. Propuso que el arché era el aire, algo que es infinito sí, pero que al mismo tiempo tiene una naturaleza determinada. Me gustaría que nos detuviéramos un segundo en esta cita de Anaximandro, que es pura poesía y, de hecho, muchos consideran el mismísimo primer texto filosófico de la historia occidental. Es una idea súper profunda y un tanto enigmática. Básicamente viene a decir que la existencia individual, el mero hecho de separarse de esa gran unidad original que es el apeiron, es como una especie de injusticia cósmica. Es decir, las cosas nacen, se separan y tarde o temprano tienen que pagar su deuda devolviendo ese material infinito a través de la muerte, para que el equilibrio del universo se restaure. Impresionante, ¿verdad? Vamos a ver cómo esta forma de pensar cristaliza en la mente de su discípulo, Anaxímenes. Él se enfrentaba a un rompecabezas enorme. Vale, si todo está hecho de aire, ¿cómo es posible que el aire invisible forme, por ejemplo, una roca dura y pesada? Pues ideó un mecanismo físico que es una maravilla de la lógica: los cambios de densidad. Explicó que mediante un proceso de rarefacción el aire se dilata y ¡boom!, se convierte en fuego. Por el lado contrario, mediante la condensación, el aire se enfría, se va haciendo más denso y pasa a ser viento, luego nube, luego agua, tierra, y cuando se comprime al máximo se convierte en piedra. Es increíble porque nos está dando una explicación 100% mecánica, sin recurrir a la magia en ningún momento. Sección 3. Fuego, cambio y matemáticas. La escuela italiana y la naturaleza del flujo.
Según avanzamos hacia el sur de Italia, la trama se complica y la pregunta cambia. Ya no importa tanto de qué está hecho el universo, sino cómo se comporta. Seguro que esta frase os suena. No es posible bañarse 2 veces en el mismo río. Es de Heráclito, a quien llamaban el oscuro por lo complejo que era. Para él el arché es un fuego que está eternamente vivo. Pero la verdadera genialidad de Heráclito es cómo entiende el cambio constante. Nos dice que la realidad misma se sostiene sobre una guerra continua de contradicciones. El día lucha contra la noche, el frío contra el calor. Pero cuidado, porque detrás de todo este aparente caos, Heráclito nos asegura que hay una armonía cósmica perfecta, gobernada por una ley universal y puramente racional que él llama el logos. Y mientras Heráclito solo veía fuego y un flujo interminable, entra en escena el mítico Pitágoras y su grupo de seguidores, que veían algo totalmente distinto: matemáticas. Para los pitagóricos, el ingrediente secreto del universo no era físico, era el número. Se dieron cuenta de que cosas como la música o la geometría encajaban en proporciones numéricas exactas y pensaron: claro, todo debe estar hecho de matemáticas. Dividieron toda la realidad en opuestos, basándose en lo par y lo impar. Y lo que es una auténtica locura, se adelantaron a Copérnico por miles de años. Ya decían que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor de un fuego central y que al moverse por el espacio, los planetas emitían una música de las esferas, perfecta pero inaudible para nosotros. Una genialidad. Sección 4. El ser y la nada. La inmovilidad absoluta del ser. Pues bien, justo cuando parecía que los detectives empezaban a atar cabos sobre el cosmos, aparece Parménides y le da un vuelco total a la investigación usando, agárrense, la fuerza bruta de la lógica. Estamos ante un verdadero choque de titanes intelectuales. Por un lado tenemos a Heráclito diciéndonos que la realidad es un río caótico donde todo cambia constantemente, y por el otro, Parménides suelta una bomba. Nos dice que el cambio directamente no existe, que es un engaño de nuestros sentidos. Para Parménides solo cuenta la razón pura. Y la razón dice algo muy simple: solo lo que es puede existir. Pensar en algo que no es decir, pensar en la nada, es literalmente imposible. La lógica que usa Parménides aquí es como un muro de hormigón. Él describe su concepto del ser con unas normas estrictas. Dice que no puede haber sido creado ni puede destruirse, porque eso significaría venir de la nada o convertirse en la nada, y acabamos de quedar en que la nada no existe. Además, es continuo y único. Si hubiera partes separadas, ¿qué habría entre ellas? ¿El vacío? Pero el vacío es la nada, así que es imposible. Siguiendo este mismo razonamiento, el ser tiene que ser absolutamente inmóvil, porque moverse implicaría desplazarse hacia un hueco vacío, hacia el no ser. Así que de un plumazo, Parménides nos deja con una imagen del universo que es un bloque congelado, eterno e inamovible, dejando totalmente por los suelos todo lo que nuestros ojos y oídos nos hacen creer a diario. Sección 5. Los filósofos pluralistas. Reconciliando el cambio y la inmovilidad. El problema que dejó Parménides sobre la mesa era gigantesco. A ver, la lógica cuadraba, pero era evidente que las cosas a nuestro alrededor nacen, cambian y mueren. La siguiente generación de filósofos tenía que arreglar este lío como fuera. Y aquí es donde Empédocles trae una solución brillante. Dijo: vale, Parménides tiene razón en que la materia base no puede nacer ni desaparecer de la nada, pero se equivoca en que sea un solo bloque rígido. Lo que propuso Empédocles es que existen 4 raíces o elementos primarios y eternos: fuego, aire, tierra y agua. Y el truco maestro está en cómo interactúan. Imaginó 2 fuerzas cósmicas colosales: el amor, que actúa como una fuerza magnética uniendo estos elementos hasta formar una esfera perfecta, y el odio, que es la fuerza que los vuelve a separar. Todo este mundo que vemos, con sus cambios constantes, ocurre justo en ese tira y afloja, en esa fase intermedia de mezcla y separación eterna impulsada por estas 2 fuerzas. Esta obsesión absoluta por destapar la verdad nos lleva a figuras fascinantes como Anaxágoras. Fue el primer filósofo que se instaló en Atenas, plantando allí la semilla del pensamiento jónico. Fijaos en su respuesta cuando le preguntaron cuál era el sentido de la vida. Él simplemente vivía para la contemplación astronómica. Esa frase es la prueba perfecta de un amor total y desinteresado por el conocimiento puro. Pero Anaxágoras no se quedó ahí. Llevó la idea de la mezcla a otro nivel, mucho más allá que Empédocles. Su teoría era que todo está en todo. Sostenía que el universo está lleno de infinitas semillas de todas las materias posibles. Por ejemplo, si vemos un trozo de oro, no es oro puro al 100%, sino sencillamente un lugar donde las semillas de oro le ganan por goleada a las demás. Ahora, el verdadero golpe maestro de Anaxágoras fue explicar qué o quién arrancó todo este proceso. Introdujo el concepto del nous, que podríamos traducir como inteligencia o espíritu. Era una fuerza inmaterial e independiente que dio el primer empujón, creando un inmenso torbellino cósmico que empezó a ordenar, separar y mezclar estas semillas infinitas. Y llegamos a la gran traca final de esta etapa filosófica de la mano de Demócrito y su maestro Leucipo. Estos 2 pusieron la pieza que faltaba en el puzzle y le plantaron cara al problema de Parménides sin contemplaciones.
Admitieron que sí, que las características de ese famoso ser eran correctas, inmutable, indivisible y sólido. Pero se preguntaron, ¿y si, en vez de ser un único bloque del tamaño del universo, lo rompemos en infinitos bloques microscópicos e indivisibles? A estos bloques los llamaron átomos, que en griego significa literalmente sin división. Claro, para que estos átomos tuvieran espacio para chocar y moverse, tuvieron que hacer algo radical, afirmar que el vacío, el mismísimo no ser, sí que existe. Y lo que consiguieron con esto fue pintar un universo que suena increíblemente moderno. Infinitas partículas rebotando al azar en un vacío sin fin, formando mundos enteros por pura casualidad. Nada de planes maestros ni inteligencias superiores, solo pura materia y mecánica. Llegados a este punto, resulta casi abrumador pararse a pensarlo. ¿Cómo es posible? Sin microscopios, sin tecnología punta, sin aceleradores de partículas, solo usando la observación y una deducción lógica implacable, estos pioneros consiguieron trazar el mapa desde los elementos más básicos hasta deducir la existencia del átomo y la inmensidad del cosmos vacío. Fueron capaces de romper de raíz las cadenas de la mitología para poner los cimientos exactos sobre los que hoy se levanta toda nuestra ciencia moderna. Es una hazaña intelectual sin precedentes, y la verdad, miles de años después, nos deja mirando al cielo estrellado con una gran pregunta en la cabeza. Con el inmenso poder de la razón humana, ¿qué nuevos misterios cósmicos nos quedan todavía por desentrañar?